iniciar la plática del día de hoy. Y como les había mencionado en la plática anterior, el día de hoy vamos a hablar sobre atresia de esófago. Ups, algo está pasando en mi máquina. No quiere cambiar. Denme un segundo a ver qué pasó. Ahora sí. La atresia de esófago, si ustedes observan, hablando un poquito de historia, su primera descripción fue en 1670, ¿sí? Por Durson. Y a través de los años fuimos encontrando ya diferentes casos. Por ejemplo, en 1861, Hirschsprung describe 4 casos. Pero si ustedes ven, de 1670 a 1869, Holmes, él es el primero que sugiere que se puede hacer una anastomosis primaria. Cameron Hyde y Gross fueron los primeros que hicieron las primeras clasificaciones. Ladd con los números del 1 al 5, Gross con letras, ¿sí? Y posteriormente también Watterson. Existen múltiples clasificaciones, ¿sí? Pero finalmente la primera cirugía exitosa fue en Ann Arbor, Hyde, que efectuó una anastomosis del esófago por vía extrapleural en un recién nacido. ¿Qué es lo que va a pasar con formándose el esófago? Desde el momento en que se forma el esófago, si ustedes recuerdan, el tubo gastrointestinal primitivo es un cordón, y entre el 9º y el 13º día de vida se va a separar a nivel de lo que va a dar posteriormente lo que es la vía aérea y el esófago. Al día 20 de gestación se va a formar el divertículo traqueal, y se va a ir separando, formando un crecimiento manual en los divertículos traqueales, y se van a formar los brotes pulmonares. Esto es en cuanto al desarrollo de la vía respiratoria. ¿Qué pasa con la separación de la tráquea y el esófago? Esto va a haber una separación porque hay crecimientos. Si ustedes ven, en la plática anterior hablábamos de los pliegues craneales y ventrales. Estos pliegues se van a ir formando y van dando una tubulización para formar lo que posteriormente va a ser el septum tráqueo-esofágico. Esquemáticamente vamos a tenerlos que el intestino anterior, que es lo que está esquematizado en amarillo, va a formar inicialmente el divertículo respiratorio y posteriormente los pliegues traqueales, los esbozos pulmonares, y estos se van a ir tubulizando de tal manera que van a formar una separación a través de una porción membranosa entre lo que va a ser la tráquea y lo que va a ser el esófago. De tal forma que al día 28 de la gestación, el esófago y la vía aérea, la tráquea, van a estar separados totalmente. Existen diferentes teorías de por qué se pueden detener y formar las fístulas. En 1954, Politzer habló de un sobrecrecimiento del mesénquima esofágico, y impedía el crecimiento normal del epitelio, de tal forma que al impedir el crecimiento normal del epitelio, se quedaba interrumpida la luz esofágica y daba el origen a la atresia de esófago. O'Reilly y Müller dijo que la falta de división entre el esófago y el divertículo traqueal evidentemente es la causa de la fístula. La gran mayoría de estos se encuentran a nivel de la carina o 1 centímetro por arriba de la carina. La edad en la que normalmente se forma o se desarrolla la fístula traqueoesofágica es alrededor del día 33 de la gestación. Kluth, Stenning y Selin en 1987 proponen que la atresia es el resultado de una excesiva invaginación ventral, ¿sí? Y esto va a provocar que haya una separación del esófago, pero evita que los pliegues craneales y ventrales se unan.
de tal forma que esto hace que persista la unión entre la tráquea y el esófago distal, ¿sí? Y esto va a provocar que se forme la fístula tráqueo-esofágica distal. La atresia de esófago, en la gran mayoría de los casos, no es una sola anomalía asociada, no es única, sino que se pueden si llegaran a tener anomalías asociadas. Entre ellas se puede haber hasta un 50-70% de los casos. La principal es la cardiovascular, pero también existen geniturinarias, gastrointestinales, problemas neurológicos, esqueléticos, asociaciones como Bartter o la asociación Char. Algunas otras son de las cardiopatías, son la CIA y la CIB, la dextrocardia, astenosis o atresia pulmonar, la presencia de canal AB, la cortación de la aorta. Si ustedes recuerdan, probablemente el año pasado que todavía teníamos UCIN, varios de nuestros pacientes de atresia esofágica se refirieron a hospitales pediátricos, principalmente por la cuestión de anomalía cardiovascular asociada. Otras anomalías que son fundamentalmente gastrointestinales son la malformación anorrectal. En un 4% puede haber atresia duodenal conjuntamente con atresia esofágica, y esto verdaderamente causa una urgencia abdominal, dado que al tener un bebé con una atresia de duodeno y una fístula tráqueo-esofágica distal, el aire que está deglutiendo el bebé al momento de la reanimación va a acumularse dentro de la cavidad gástrica, y al no tener paso hacia la porción distal del intestino va a provocar una severa distensión y puede provocar ruptura. En el instituto tenemos dos casos documentados en los cuales la atresia duodenal fue la causa de muerte en un paciente con fístula traqueoesofágica. Otras anomalías menos frecuentes pues, son asociaciones como el divertículo de Meckel, malrotación intestinal, presencia de un conducto biliar común. Y dentro de las malformaciones geniturinarias, la más frecuente es hipospadias, ¿sí? Puede existir criptorquidia, duplicación de ureteros, displasia renal, hidronefrosis y problemas de anomalías del uraco en menor proporción. Las malformaciones esqueléticas principales son las digitales, las de los dedos, las vertebrales, cuando se asocian a otro tipo de malformaciones como sería la Bartter, la ausencia de radio, las anomalías de la mano o algunas lesiones semifaciales. La asociación Char, que es una asociación que está compuesta por coloboma, enfermedad cardíaca, atresia de Coanas, retardo, hipoplasia genital y anomalías de los oídos. Mientras que la asociación Batter o Bacter va a depender si cuenta o no con cardiopatía, que son defectos vertebrales, malformación anorrectal o atresia anal, fístula traqueoesofágica, estenosis, displasia renal o radial. Ahora, dentro de la clasificación, y esto es muy importante porque esto sí es pregunta del examen del POEM. La anomalía más frecuente de las clasificaciones es la atresia esofágica con fístula distal. De acuerdo a la clasificación, es la tipo 3 o la tipo C. Puede llegar de cualquiera de las tres formas. A nivel ya de anatomía, el esófago proximal va a estar en diferentes porciones. Lo más frecuente que lo encontremos va a ser ya propiamente por arriba de la vena ácigos. Y el esófago distal, generalmente lo podemos encontrar sobre la carina, o lo más común es 1 centímetro por arriba de la carina, en la porción membranosa. Esta es la clasificación. Para ponerles número, es la tipo 1, que es la atresia esofágica sin fístula. Esta generalmente se presenta entre un 6 y un 8%. La atresia esofágica tipo 2
que es la atresia de fístula proximal sin fístula distal. Esta generalmente es la más rara, esta la vamos a encontrar en menos del 1%. La fístula, la atresia esofágica con fístula distal, vemos aquí el cabo ciego y la fístula unida a la porción membranosa de la tráquea. Esta es la más frecuente. De acuerdo a las series que revisen, en promedio, el 85% de los casos son de este tipo. Luego podemos tener la tipo 4, que es una doble fístula. Es una atresia esofágica con fístula en ambos cabos. El cabo superior desemboca en la tráquea y el cabo inferior desemboca en la tráquea. Esta alrededor oscila entre 2 y 4%. Luego tenemos la que conocemos que es una fístula traqueoesofágica sin atresia esofágica, o la que conocemos como fístula en H, que en realidad el esquema, como ustedes lo ven aquí, sí pareciera una H, pero generalmente como la vamos a encontrar es la porción esofágica superior, inferior, y la porción traqueal superior. O sea, la encontramos como una fístula en N, pero generalmente le llamamos fístula en H. Hay una sexta clasificación que sería la estenosis esofágica sin atresia. Aquí ustedes pueden observar que tenemos el esófago, que hay continuidad en la luz intestinal y lo que vamos a tener es una disminución en el calibre del esófago. De tal manera que esta clasificación sí puede venir en el examen del poema. Como ustedes pueden observar, hay diferentes clasificaciones LAC, Boyd, Close, Gross. Las que más frecuentemente se utilizan es la de LAT y la de Gross. ¿Cuál es la diferencia? Los números. LAT la utiliza 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, 6. Y Gross utiliza A, B, C, D, E. La descripción es exactamente la misma, nada más que cambian de nombre. Cambian de número o de letra según el autor. La que habitualmente van a encontrar en la gran mayoría de los textos de pediatría, de neonatología y de cirugía es la de LAT. Atresia tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5 y la estenosis esofágica que vendría siendo la tipo 6. ¿Cómo lo podemos diagnosticar? Pues prácticamente es con los hallazgos clínicos. Lo más importante es la imposibilidad para el paso de la sonda orogástrica. Si ustedes en el momento de la reanimación del recién nacido en la unidad de cuidados intensivos en el quirófano, al paso de la sonda para aspirar el contenido gástrico, hay dificultad para el paso, sospechen atresia de esófago. En algunas ocasiones se utilizan sondas demasiado delgadas o demasiado flexibles. ¿Sí? Si a ustedes les ha tocado las sondas estas de látex, las rojas, esas se doblan con mucha facilidad. Entonces, el que aparentemente pasen puede llevarnos a un diagnóstico inapropiado, de tal manera que el paciente pueda irse a alojamiento conjunto con su mamá, inclusive, o bien a un cunero de transición fuera del área de tococirugía. ¿Y entonces qué va a pasar con ellos? Los bebés empiezan a experimentar cialorrea. Hay mucha salivación, mucha aspiración de secreciones. Pueden tener cianosis al intentarse de alimentar, presencia de dificultad respiratoria. En algunos casos ya más avanzados, esto lo vemos sobre todo en pacientes que son referidos a hospitales pediátricos, datos de taquicardia, palidez. ¿Sí? En los niños que tienen atresia esofágica tipo 1, que no tienen distensión abdominal, podemos encontrar abdomen escafoides, o bien si tenemos atresia con fístula distal, distensión abdominal. Siempre utilicen una sonda de buen calibre para hacer ese tipo de procedimientos. Lo recomendable es que utilicen una sonda de Nelaton de poliuretano mínimo de 10 French.
Si utilizan sondas de alimentación 5 o 8 frames, pueden tener la situación de que la sonda se doble dentro del cabo proximal, sobre todo porque generalmente el cabo proximal está dilatado. Entonces permite que la sonda choque con el fondo de saco y se rechace hacia arriba. A nivel prenatal es muy difícil hacer el diagnóstico. Si ustedes ven, la sensibilidad y el valor predictivo del ultrasonido es muy pequeño. Lo que más nos puede ayudar es el antecedente de polidramnios, que son polidramnios que puede ser de moderado a severo. Y se puede ver a través del ultrasonido que hay ausencia de la cámara gástrica o inclusive o pequeña. Muy difícil verlo, se necesita con mucha experiencia, ver un área anecoica en el cuello que puede hacer sospechar la presencia del cabo proximal. Ya una vez que tenemos al paciente, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Pues sí, por los datos clínicos. Al momento de tener la imposibilidad para la sonda y ya sospechamos atresia de esófago, es como hacemos el diagnóstico. Existe una maniobra que le llaman la maniobra de López del Paso modificada. Esta maniobra, ¿en qué consiste? Que una vez que tiene la sonda, se le instila aire por la sondita al cabo proximal y se ausculta y se va a escuchar valga la expresión, el borboteo del aire que está chocando en el cabo distal, en el cabo proximal. Y después corroboramos el fondo de saco, el cierre del esófago proximal, mediante un puchograma o un estudio contrastado. ¿Cómo debemos de hacer ese estudio contrastado? Es bien importante que ustedes corten la sonda cuando se va a hacer el estudio contrastado, cortar la sonda de tal manera que no tenga orificios laterales. Si ustedes observan aquí, se ve el orificio lateral. Entonces, esta placa es inadecuada, precisamente por eso la puse, para que vean ustedes que de esa manera no se debe de realizar. El líquido pasa y vacía al momento por ese orificio, ¿sí? Y podemos vaciar una gran cantidad de medio de contraste y provocar una broncoaspiración. De tal manera que nosotros tenemos que cortar la sonda, llenar primero la sonda con medio de contraste para que ya la sonda vaya contrastada, llegar hasta el fondo de saco, tocar el fondo de saco y una vez que se haga esto, al momento del disparo, al momento de que el radiólogo vaya a tomar la placa, el técnico vaya a tomar la placa, hacer una instilación de 0.5 mililitros, no más. Se puede tomar una placa en decúbito, semifowler, de frente y en semifowler y una lateral. ¿Por qué la lateral? Porque nos ayuda a ver si tenemos fístula distal, fístula proximal, perdón. De tal manera que corroboramos esto y ya una vez con esto hacemos el diagnóstico de atresia esofágica. Vean ustedes hasta dónde llega el fondo de saco. ¿Cómo sospechamos que sea una fístula distal? Porque tenemos aire en la porción del intestino medio, cámara gástrica e intestino medio. Si este abdomen lo tuviéramos blanco, que no tuviera ninguna presencia de aire, estaríamos sospechando de una atresia tipo 1, ¿sí? La que no tiene fístula. Para hablar del pronóstico, durante muchos años utilizamos la clasificación de Wasserstein. Si ustedes observan, es de 1962. Esta clasificación hablaba de 3 grandes rubros que posteriormente las convirtieron en letras, ¿sí? Tenía subtipos en letras, pero básicamente son 3 grados o 3 índices de pronósticos. La clasificación de Wasserstein habla de que un paciente mayor de 2.500 gramos, que no tiene ninguna otra anomalía y que está prácticamente sano y que lo único que tiene es una atresia de esófago, su sobrevida es alrededor del 95%. Sin embargo, cuando tenemos un paciente con un peso entre 1.800
o 2.500, o el paciente tiene un peso mayor de 2.500, pero tiene una neumonía moderada o tiene anomalías congénitas, su sobrevida disminuye alrededor de entre un 85 y un 93%. Pero cuando el paciente es menor de 1.800 o tiene un peso mayor, pero tiene una neumonía severa o tiene anomalías congénitas severas, su sobrevida va a ser entre el 60 y el 71%. En 1993, el grupo de Montreal, y así se denomina la clasificación, asoció el pronóstico de acuerdo a la necesidad o no de ventilación. Y esto nada más los clasificó en dos. La clase 1 eran los pacientes que no tenían anomalías, malformaciones, ¿sí? Y que no tenían dependencia del ventilador o que eran dependientes de ventilador con anomalías congénitas. Aquí el pronóstico cambia variablemente porque en la clase 1 los pacientes tienen una sobrevida alrededor del 90 al 95%, mientras que en la clase 2, que son dependientes del ventilador o con malformaciones mayores o que no tienen ventilador, pero las malformaciones son incompatibles con la vida, la sobrevida es alrededor del 55%. Luego en 1994 Spitz propuso otra clasificación. El grupo 1 de Spitz nos habla de un peso mayor de 1.500 gramos, pero que no tiene cardiopatías congénitas. La sobrevida es del 98%, entre el 95 y 98%. En el grupo 2, que son pacientes menores de 1.500 gramos o con cardiopatía congénita, la sobrevida es alrededor del 82%. Y en el grupo 3, que son menores de 1.500 gramos con cardiopatía congénita, la sobrevida es del 50%. De tal manera que, digo, comentario aparte, si en el examen del PUEM algún cirujano pone alguna pregunta, seguramente va a poner esta clasificación, la de Spitz. Spitz y Watterson. ¿Qué debemos de hacer con un paciente en el cual ya tenemos la certeza de que es una atresia esofágica? El manejo inicial va a ser, obviamente, un paciente en ayuno. ¿Sí? Le vamos a poner soluciones parenterales. Vamos a hacer toda esa evaluación para ver anomalías asociadas, pero le vamos a poner inicialmente una sonda de doble lumen. Esta sonda de doble lumen debe de estar a succión e irrigación continua. ¿Cuál es la finalidad de la sonda de doble lumen? La sonda de doble lumen, la finalidad que tiene es que se irrigue las secreciones para que se hagan menos espesas y que al mismo tiempo se aspiren. Entonces, de tal manera que la irrigación que esté recibiendo es la misma que va a estar sacando el bebé. ¿Ok? Vamos a ponerlo en posición prona, ¿sí? O lateral la cabecita. Y evidentemente lo vamos a tener con termorregulación, le vamos a poner un acceso intravenoso, puede ser inicialmente una cánula corta y ya en las condiciones que esté, poderle poner un acceso venoso central. Si requiere o no el manejo de ventilación mecánica de acuerdo a las condiciones de nacimiento del bebé, y el uso o no de antibióticos siempre está en debate. Generalmente como que se consideran que las manos del cirujano son sucias, entonces se le pone antibiótico. Esta es nuestra sonda de doble lumen. Esta es la sonda completa. Como no existe en el mercado, hay que fabricarla. Entonces, ¿qué utilizamos? Una sonda de Nelatón, de poliuretano, de preferencia, ¿sí? A la cual le vamos a cortar la punta y se la vamos a redondear. Y una sonda de alimentación, generalmente la que utilizamos es la 5 French. Entonces, ¿cuál es el chiste de la sonda de doble lumen? Que por la sonda gruesa, esta, la mayor, la de Nelatón, vamos a hacer la irrigación continua. Y por la sonda interna vamos a hacer la succión continua. Y esta es la característica que debe de tener. Las dos sondas son seccionadas para que no tengan orificios laterales. Y si ustedes observan,
Una vez que ya están rodeadas las puntas, la sonda de irrigación es la que va a estar tocando el fondo de saco. La sonda de succión debe de quedar aproximadamente de 4 a 5 milímetros del borde de la sonda de irrigación, del borde grueso. Debe de quedar esta pequeña distancia. ¿Para qué? Para que no se tape y no lesione la mucosa del cabo proximal. Hay bebés en que no los podemos operar de inmediato, entonces pueden estar 4 o 5 días o más con la sonda de irrigación. Entonces, esa es la finalidad de que esto no se tape, no succione la mucosa y no la lacere. Por eso es que siempre cuando fabriquen la sonda de doble lumen debe de quedar de esta manera. Todos los pacientes deben de ser evaluados, como les mencionaba, antes de meterse a cirugía. Entonces, debemos tener una evaluación cardiológica porque independientemente de las malformaciones que pudiéramos encontrar, en los cuales nos hablaría de pronóstico o de indicación para hacer cuál de las cirugías primero, ¿sí? Independientemente de eso, necesitamos también conocer a través del ecocardiograma hacia dónde se desplaza el arco aórtico. Gente muy avisada dice que da lo mismo que si el arco aórtico está a la derecha o sea a la izquierda, ¿sí? Pero tradicionalmente si el arco aórtico está a la derecha, la aorta desciende por el lado derecho y entonces eso va a complicar la cirugía y el abordaje ideal sería abordarlo por el lado izquierdo. Por eso es importante que tener siempre el ecocardiograma que nos esté delimitando cómo está el callado y hacia dónde desciende la aorta. Y desde hace muchos años, el uso de la broncoscopía preoperatoria es fundamental para localizar la fístula traqueosofágica. Vemos aquí, por ejemplo, esta es la carina, los bronquios principales y esta es la fístula traqueosofágica. Entonces la vamos a poder localizar y eso nos va a permitir un abordaje más adecuado. ¿Qué vamos a hacerlo? ¿Qué es lo que le vamos a hacer como cirujanos? Bueno, dependiendo, puede ser atresia con fístula o sin fístula. Si es una atresia sin fístula, por ejemplo, tipo 1, la recomendación actual es que no se les haga nada, se le haga una gastrostomía para que se alimente el paciente y se puede someter a diferentes técnicas. La más frecuente es la elongación de los cabos, ¿sí? Actualmente existen tendencias a decir que los cabos por sí mismos crecen solos, que no hay que hacerles nada. Otros abogan por ser el abordaje temprano por medio de toracoscopía, la disección de los cabos, ¿sí? Hay algunas técnicas en las cuales se trata de hacer elongación de las mismas. Sin embargo, algunos autores dicen que lo mejor es no tocar las fístulas, dejarlo con la sonda de doble lumen al paciente y abordarlo, irle midiéndolas, haciéndole mediciones para ver qué tanto crecen. El otro es someterlo a campos magnéticos para tratar de elongar los cabos, tanto proximal como distal. Un tercer caso es la elongación por medio de bujías esofágicas, de tal manera que se van haciendo con los dilatadores de Tucker, que así se llaman, son unos dilatadores muy pesados que se introducen a través de los cabos y estos se van haciendo, se van elongando, se van como si quisiéramos dilatarlo, pero empujándolos para que crezcan. ¿Sí? Lo más común en las atresias sin fístula es hacerles cefagostomía y gastrostomía, pero esto condiciona que el paciente irremediablemente deba de ir a una transposición de colon. Y lo que también se puede hacer es una toracotomía posterolateral para hacer una anastomosis primaria en el caso de la fístula, o lo que actualmente se recomienda es el abordaje por toracoscopía. Entonces vean ustedes, aquí lo que se hace a nivel abierto por toracotomía es disecar
los cabos proximal y distal, hacer una anastomosis y también por toracoscopía. En el caso de toracoscopía se aborda por medio de 3 lentes. El trocar del medio es para utilizar la lente y los trócares distales son para el manejo de los instrumentos. No les quise poner un video porque el video, por más que lo recorté, me quedó de 5 minutos, entonces mucho tiempo. ¿Qué puede haber cuando tenemos cabos muy separados? Prácticamente lo mismo. Se dice que el mejor abordaje para los niños con fístula, con cabos separados muy amplios, es una movilización extensa y el abordaje mayor o más seguro es el abordaje por toracoscopía, por medio de endoscopía. Entonces, lo que se hace ahí es irlo disecando. Existe la técnica de Kimura, que lo que hace es colocarle unos puntos para sujetar los cabos y que estos vayan creciendo. Existe la técnica de Fokker, que es la de colocarle dos puntos al cabo proximal, al cabo distal, con medio de suturas no absorbibles. Estos se sacan a través de la pared torácica y se realiza la elongación gradualmente hasta que se logran dar los cabos. ¿Sí? Y también, como les había mencionado, la elongación con sondas electromagnéticas. Y lo que tratamos ya en el momento actual de no hacer es la sustitución esofágica. Existen otras técnicas viejas, como es el procedimiento de livaditis, que es lo que se hace en la técnica de livaditis. Realizar cortes a nivel de la serosa y dejando toda la submucosa y la mucosa, de tal manera que separamos las primeras capas, las musculares, para elongarlos. Y esto nos puede dar hasta 1 o 2 centímetros, dependiendo la longitud y los cortes que podamos realizar en los pacientes en el cabo proximal. ¿Qué vamos a hacer en el manejo posquirúrgico? Lo que siempre les ponemos con letras grandes, no movilizar la sonda. La sonda, si nosotros la estamos movilizando, puede causar 2 cosas: irritación, estenosis, ruptura de la anastomosis, ¿sí? Fístulas secundarias, ¿sí? Neumotórax masivo y muerte. Después de los 7 días, retiramos la sonda y realizamos un esofagograma. Si no existe ninguna contraindicación, esto es, que pasa el medio de contraste a través del esófago reparado hacia la cavidad gástrica y que no hay fugas o salidas de material a la cavidad torácica, este paciente puede empezar a comer. Pero podemos tener fugas incidentales. Nos pueden provocar un gran neumotórax, problemas muy graves, mediastinitis. Las más frecuentes son fístulas pequeñas. Estas habitualmente el manejo es conservador. El manejo es paciente en ayuno, dejando que cicatrice esa fístula, que cierre. ¿Sí? Habitualmente se van de 2 a 3 semanas. Se le vuelve a realizar un nuevo esofagograma y si ya no hay fuga, se le puede intentar dar de comer. Sin embargo, estas fístulas pueden provocar algún grado de estenosis. El problema empieza cuando tenemos fugas masivas. Técnicas anteriores se utilizaban para, cuando teníamos este tipo de fuga, tratar de recuperar el esófago tratando de hacer reparación. Sin embargo, este esófago inflamado, al momento de querer hacer una reparación, por lo que condicionábamos era más lesión y más dehiscencias. Se intentó el uso de parches con pleura para tratar de cerrarlos. O en un momento dado sacrificar el esófago, cierre de la fístula distal o cierre del esófago distal, ya no es fístula, y el esófago proximal sacarlo y hacer una esofagostomía. Y evidentemente este paciente en un segundo tiempo se va a realizar una sustitución de esófago.
además haciéndole una gastrostomía para que el paciente pueda alimentarse y pueda crecer. En el momento actual existen muchas técnicas. Una de las que aparentemente da muy buen resultado es el uso del VAC intraesofágico. Entonces, lo que se le coloca es un VAC formado a través de con una esponja, una pequeña esponja, ¿sí? Y material de Doder perforado para que el seque de secreciones se coloca el esófago bajo fluoroscopía, se coloca el VAC, ¿sí? Y se conecta al sistema para que seque. Habitualmente entre 5 y 7 días la gran mayoría de estas fístulas remiten, se secan. Y entonces eso nos permite darles, no sacrificar el esófago y tener la oportunidad de que haya continuidad en el mismo. Puede haber, dentro de las complicaciones, la más frecuente es la estenosis. Dentro de estas estenosis, ¿cómo se reparan? Habitualmente se hacen dilataciones por vía endoscópica. Se meten las bujías de Savary a través de la zona estenótica por vía de endoscopía. Se mete una guía de Savary hasta cámara gástrica y posteriormente se van pasando las sesiones de dilataciones. La gran mayoría de las estenosis esofágicas ceden con el uso de las dilataciones esofágicas. Cuando existen fístulas recurrentes, raramente van a cerrar solas. Entonces, ahí puede haber muchas cosas. Realizar nuevamente una toracotomía para cierre de fístula, lo cual es verdaderamente difícil, para colocarle parches de pleura o de músculo o de pericardio. Sin embargo, este tratamiento puede dar una recurrencia de 10 a un 20%. O bien se pueden cerrar bajo broncoscopía, bajo visión directa, utilizando soluciones. Actualmente están utilizando el ácido hialurónico para colocarlos dentro de la fístula y tratar de cerrarlos. Aparentemente va con buenos resultados en algunas partes, inclusive aquí en México, tienen buenos resultados también, junto con las otras series que hay ahí fuera del país, para el cierre de las fístulas por medio de broncoscopía sin necesidad de tenerles que realizar un procedimiento quirúrgico. Preguntas, dudas, comentarios. Hola, doctor. Hola. Disculpe, ahí en el hospital, bueno, realmente solo me ha tocado ver una vez un bebé con atresia. En mi hospital, la verdad, la experiencia era muy mala. La mayoría se moría. Ahí en el hospital, ¿qué tal les va? Le digo, la verdad, solo me ha tocado ver a un solo bebé. Nos va bien. Tenemos una serie, la gran mayoría de los niños son niños de mayores de 2.000 gramos, los que nosotros vemos. Sin embargo, ya hemos tenido 2 pacientes de 800 gramos, los cuales no hemos tenido ninguna complicación. Generalmente los pacientes, todos en el hospital hasta ahorita, los abordamos por vía abierta, por toracotomía. No hemos podido hacer ninguna por toracoscopía dentro del hospital. Uno de los problemas más principales que hemos tenido es el manejo anestésico. Entonces, generalmente cuando hemos intentado realizarlas, yo en lo personal he intentado realizar 3, en los cuales no me permiten, porque no me saben ventilar a los pacientes, no me permiten el colapso del pulmón derecho para que yo pueda abordar. Lo más que he llegado a hacer es la disección de la fístula. Pero actualmente, si tú revisas todas las series, la toracotomía como tal es un procedimiento que ya no es la primera indicación para corrección de la atresia esofágica. Las atresias esofágicas deberíamos de corregirlas todas por toracoscopía. Pero en general en el hospital tenemos una buena sobrevida. Si no están asociadas el último paciente, probablemente el que te tocó ver de este año, se murió de otras causas. Tuvimos una bebé el año pasado que sí estuve a punto de reintervenirla,
por una fístula recurrente. Sin embargo, después de prácticamente 3 meses de manejo médico, sin necesidad de hacerle ningún otro procedimiento, la fístula cerró. Entonces, esos sí son pacientes en los cuales uno tiene que ir evaluando en qué momento poder tomar una decisión de agregarle un procedimiento o no. Por la consecuencia, el riesgo de la morbilidad asociada, ¿no? En general, los pacientes de atresia de esófago en el hospital andamos a una sobrevida arriba del 90%. Súper. Muchas gracias, doctor. Sí. ¿Alguna otra pregunta? No, doctor, gracias. Ok. Bueno, entonces nos vemos el próximo lunes. Yo ya estoy en el hospital. Ya regreso. Entonces, el lunes vemos enterocolitis, ¿no? O vemos, ¿qué sería mejor? ¿Enterocolitis o nos seguimos con las atresias? Porque podríamos ver atresia duodenal y atresia intestinal juntas. Pues igual Oh, podríamos terminar las atresias, ¿no, doctor? ok, Y ya y después vemos enterocolitis. sale. Bueno, pues que pasen una feliz Navidad. Los que les toque estar en el hospital, no festejen mucho, no se vayan a contagiar. Acuérdense que hay que cuidarnos todos. Gracias. Igualmente, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias. Igualmente. Adiós. Adiós.